Presentaciones para la escuela sabática del segundo trimestre de 2025. Alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica. Lección 4 para el 26 de abril de 2025. Las naciones. Primera parte. Y le fue dado dominio, y gloria, y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Daniel 7:14. De los hijos de Noé surgieron las naciones que poblaron el mundo tras el diluvio. La mayor parte de ellas fueron hostiles a Dios, adorando a otros dioses y viviendo de acuerdo con sus propias leyes. Pero Dios hizo surgir una nación nueva y le transmitió las leyes que la convertirían en la nación más poderosa del mundo, a cuya luz andarían todas las naciones de la tierra. Veremos el origen de las naciones, las primeras naciones y una nación engendrada por Dios. El pueblo elegido, la historia de Israel, la historia de la Iglesia y la función del pueblo elegido. El origen de las naciones. Las primeras naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. A causa de su pecado, Adán y Eva fueron expulsados del Edén y se les prohibió acceder a él. Ellos y sus descendientes siguieron acudiendo a la entrada del Edén, custodiada por los querubines, para ofrecer allí sacrificios a Dios. De esta forma, la humanidad durante un tiempo siguió reconociendo a Dios como su gobernante supremo. Cuando, a causa de la maldad imperante, Dios decidió destruir la tierra con el diluvio, también retiró el jardín del Edén. Tras el diluvio, hombres como Nimrod decidieron crear sus propios estados ajenos a Dios, gobernados por ellos mismos. Los hijos de Cam, Cush, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cush, Seba, Javilá, Sapta, Raamá y Saptecá. Y los hijos de Raamá, Seba y Dedán. Y Cush engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. De Nimrod se dice que fue cazador gigante contra el Señor. Entre las ciudades que edificó se encuentran Babel y Nínive, de donde surgieron naciones que fueron enemigas declaradas del pueblo de Dios. Una nación engendrada por Dios. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 10 usa la palabra hebrea goyim para referirse a las naciones. Esta misma palabra es usada para referirse a los gentiles, es decir, aquellos que están lejos de Dios. Con el fin de recuperar a esas naciones, Dios decidió engendrar una nueva nación, Israel, a través de los descendientes de Abraham o Abraham. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué elegir a Abraham? Porque yo sé, dijo Dios, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor. De esta forma, Dios podía mostrar al mundo lo que ocurre cuando nos dejamos conducir por Él. Les dio normas justas que asombrarían a las naciones, provocando en ellas el deseo de entrar en contacto con Israel para imitarlo, y recibir así la bendición que Dios deseaba impartirles. Mirad,
Yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entréis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? El pueblo elegido. La historia de Israel. He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Por desgracia, en lugar de querer ser una nación ejemplar, dirigida directamente por Dios, Israel quiso ser como las demás naciones. Y le dijeron a Samuel: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Al pedir rey, rechazaban a Dios. Y dijo el Señor a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Aun cuando se les advirtió del resultado de tener un rey, persistieron en su rebeldía. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Conociendo de antemano esta reacción de Israel, Dios había dictado leyes que, de ser obedecidas, conseguirían que el rey solicitado se mantuviese lo más cerca del ideal de Dios. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente, pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque el Señor os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos, y para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. A pesar de ello, aun los mejores reyes tuvieron grandes defectos. De la mayor parte de ellos se dice que hicieron lo malo. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Después de todo, eran pecadores que gobernaban sobre pecadores. Por esa razón no hay gobierno justo, sino el que está por venir, el reino de Dios. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La historia de la Iglesia. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Tras la apostasía de Israel, Jesús instituyó un nuevo pueblo, la Iglesia. Pero este pueblo no debía tener un rey, ni una nacionalidad concreta. Los que la gobernaban debían hacerlo sirviendo a los demás. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate por muchos. Durante una persecución de 300 años, la Iglesia se mantuvo más o menos fiel. Pero llegó la libertad. Constantino, en el siglo IV, legalizó el cristianismo y se convirtió en su soberano no oficial. Presidió congresos y dictó leyes que debían regir a la Iglesia. En los siglos V y VI, la Iglesia se apoyó cada vez más en el Estado y el obispo de Roma adquirió más autoridad. El servicio había dejado de ser la norma de gobierno. A lo largo de la Edad Media, quien no obedeciese la autoridad de la Iglesia debía pagar su rebelión con la muerte, la tortura o la cárcel. La Iglesia cometió así los mismos errores que el pueblo de Israel. La función del pueblo elegido. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Cómo podía haber sido Israel luz de las naciones? ¿Cómo puede ser la Iglesia la luz del mundo? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Cómo lo hace? A través de su obediencia. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y de la Iglesia se dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. También mostrando la solución del pecado. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Señor en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Y en el Nuevo Testamento nos indica, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el mensaje de la Iglesia. Y también anunciando la segunda venida de Jesús. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Jerusalén. Ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Dios, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Vi volar por en medio del cielo, nos dirá Apocalipsis, a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. La realidad histórica del pueblo de Dios ha sido la de un pueblo que ha fracasado a la hora de realizar la obra que Dios le había designado. Aún así, el mundo ha sido bendecido a través de Israel y de la Iglesia con el bendito mensaje de salvación. Nos toca vivir el último tramo de la historia, la última oportunidad de cumplir el propósito de ser luz del mundo, de publicar la salvación de Dios. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Oh, qué poder para el bien puede ejercer un hombre convertido, transformado diariamente, para traer bendición y alegría al mundo. Cuando la Iglesia está imbuida del espíritu de obediencia y amor,
Los miembros ejercerán en el mundo una influencia salvadora, y Dios no les negará nada que corone esa influencia con éxito y victoria. Los hombres y las mujeres son sus agentes para la salvación de las almas. Aquellos que están llenos de un ferviente deseo de atraer a los pecadores a Cristo, cuentan con la simpatía y la cooperación del universo celestial.